Contrapunto Primera Emisión. Tenemos nuestro próximo ya invitado aquí, nuestro primer invitado, mejor, de la mañana, aquí en Huancavilca 830M, al señor ingeniero Alejandro Martínez. Él es el presidente de la Federación Nacional de Exportadores de Flores. ¿Cómo está, mi estimado ingeniero? ¿Cómo le va? Le habla Clever Chica aquí en la mesa de trabajo de Huancavilca 830M con mi compañero Lenín Artieda. ¿Cómo está? Buenos días, Clever. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y le consultamos, ¿no? Ahora, es verdad que el Ecuador está siendo beneficiado en el área o en el sector exportador con este acuerdo de comercio con la Unión Europea. Interesante, importante para ustedes particularmente. Tienen ustedes una muy buena llegada también al mercado ruso. Pero, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Ustedes le venden muchas flores a los Estados Unidos y resulta que el mes de diciembre, que es el próximo, terminará estas preferencias generales arancelarias. ¿De qué manera ustedes son afectados en el evento que el Ecuador no goce de esas preferencias o de esas prebendas, pongámoslo así también, de parte del Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos? Bueno, a ver, Estados Unidos es el principal destino de las flores. Normalmente oscila entre un 48 y 56% de la producción que se va a Estados Unidos a lo largo del año. También es el mayor consumidor del mundo de absolutamente todo, y las flores no se excluyen de esa buena característica ahí en Estados Unidos. Efectivamente, el Ecuador en el 2012 perdió el ATPDA, y más que perderlo es que soberanamente nos negamos, ¿ok? Desde ese entonces, la categoría flores pasó al sistema general de preferencias, que es un sistema unilateral de beneficio, y la partida rosas básicamente se quedó sin preferencias y paga el 6.8% de arancel desde ese entonces. En el sentido del SGP, las flores venían por suerte dentro del sistema, y el sistema se expira el 31 de diciembre de este año. No le veo tan grave como mucha gente lo dice. El sistema como tal va a ser renovado. No existe una razón de fondo que no sea renovada. Lo que está en peligro es que el Ecuador pueda ser removido de la lista de beneficiarios del SGP por varias razones, algunas de razones de carácter acumulativo, como son el Código Ingenios, como son el Código de Propiedad Intelectual, como son antiguamente, bueno, el tema de las sobretasas arancelarias, que fue un tema muy grave, y hoy en día las medidas que está poniendo Ecuador en general, más algunas otras que está metiendo en la ley de motivación, o sea, la ley tributaria, de cambio tributario que están haciendo ahora, también están generando ciertos avisos de carácter técnico dentro de la elegibilidad como país para el sistema general de preferencias. Ahora, lo triste de todo esto es que adicionalmente a esto, los certificados de abono tributario y drawback, que en general el certificado de abono tributario era una medida compensatoria justamente al arancel que se pagaba en las rosas y algunos otros productos frente a Estados Unidos, y el drawback como una motivación de devolución simplificada de impuestos al sector exportador justamente, bueno, ya llevamos en un caso año y medio, en el otro caso 2 años y medio sin funcionar, y con el riesgo de que el Ecuador le saquen del SGP, y sin acuerdos comerciales, sin certezas, sin nada, no sé, creo que estamos en la vía incorrecta del desarrollo productivo y desarrollo comercial del Ecuador.
7:16 aquí en Huancavelica 8:30 AM. Estamos dialogando con el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de la Federación de Exportadores de Flores. Ingeniero, en ese orden vamos a calificarlo como incentivo, ¿no? Esta devolución del impuesto a los exportadores. Acá en la mesa de trabajo estuvo hace unos 8 días, el ministro de Finanzas, el profesor Carlos de la Torre, y cuando le consultamos cómo y cuándo se iba a devolver estos impuestos a los exportadores, prácticamente nos dijo que tienen que cumplir una serie de requisitos durante un periodo y que ese periodo terminó y prácticamente ya no tiene nada que hacer el Ministerio de Finanzas, porque en otras palabras ya no tienen ustedes el derecho de ese reembolso, o sea, devolución, porque no han cumplido los requisitos del caso. El monto supera los $100 millones, pero esto fue según pues la dirigencia gremial de ustedes. También tuvimos aquí al economista Martínez, Richard Martínez, y nos dijo, no, esto ya lo habíamos tratado, ya habíamos hecho un acuerdo, y bueno, entonces en el aire todo, en el limbo todo, eso pues indudablemente ha molestado a ustedes, y la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, efectivamente lo que el ministro dijo, no tengo textualmente sus palabras, pero dijo que no teníamos que haber merecido tal cosa porque no hemos cumplido, ¿ya? La verdad es que ya el sector lo siente más como un insulto y como una payasada más que cualquier otra cosa, porque para acceder justamente a estos no son beneficios, sino son herramientas necesarias. Justamente ahí uno tiene que estar al día en el IES, al día con el SRI, al día con cualquier tributo o cualquier proceso aduanero, ¿sí? Es decir, tienes que estar al día con todo. Si no estás al día con todo, no puedes acceder a esos fondos. Ahora, si es que el señor de la Torre se está refiriendo a que no merecemos como sector exportador por alguna otra razón, creo que sería importante que la mencione cuál es esa razón, ¿ya? Y si es que él cree que simplemente como la deuda con la esposa no es deuda, ¿ya? Si no refleja en el presupuesto, para él no es deuda, bueno, entonces ya entendemos un poco que la política económica del ministro actual y de su equipo económico sigue siendo la misma que hace 10 años, ¿sí? Que es básicamente endeudarse, restringir importaciones, ¿ya? Y el resultado de eso es que tenemos una economía cada vez más costosa y más cara dentro de Ecuador. El primer sector que va a sufrir esta consecuencia es el sector exportador, obviamente, que tiene que competir afuera en el mercado real, que no tiene subsidios, no tiene protecciones, y en el caso de Ecuador tiene que pagar aranceles en algunos destinos, principalmente en Estados Unidos, que es su destino principal en general comercial. Básicamente da un mensaje más allá que da un mensaje, es que se consolida el mensaje de lo que le está pasando al sector exportador ecuatoriano, y es que estamos dejando de invertir, estamos básicamente dejando de reinvertir también, que es aún más grave, porque la no reinversión significa que en muy poco tiempo la producción va a caer significativamente, y recuperar esa producción es muy difícil, porque hay que recuperar mercado primero, lo cual no es fácil, no es una tarea tan sencilla. Realmente, ¿qué vamos a hacer? Hemos hecho todo lo posible y hemos hecho todo lo mismo también los últimos 10 años. Yo creo que en este periodo, en esta semana, nosotros vamos a dar un giro en el timón, básicamente. El mensaje va a ser muy, muy directo, ¿no? Muy visible también. ¿Se puede saber cuál va a ser el giro de timón, hacia la derecha, a la izquierda, de frente? ¿Ah?
hay ciertas cosas, como dicen, se cuenta el mago, pero no el truco, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que no, el mensaje va al presidente Moreno, básicamente, el mensaje va hacia el presidente Moreno, no un tema de pelea contra el presidente Moreno, sino un tema frontal frente al equipo económico, muy frontal. Ahora, me le voy a robar un minuto a Lenín. Mire, ingeniero, pero en lo personal, ¿no? Perdón hablar en primera persona, yo no creo tanto en el cambio de hombres, de nombres, etcétera. Yo pienso es en el cambio de la mentalidad, del pensamiento económico. Porque si usted mañana me dice que me cambia a Rivera, me cambia a Martínez, me cambia a De la Torre y me trae otra chayada de las Emplades, es lo mismo, pues, ingeniero Martínez. Absolutamente, por eso es que el mensaje es al presidente Moreno, no al equipo económico, sino al presidente Moreno, en el sentido de que tiene en sus manos la oportunidad de oro, tiene, o sea, estamos todavía a tiempo, tiene un sector privado y un sector productivo ecuatoriano que, bien o mal, el sector exportador también se suma a eso. Tenemos el empuje y el empeño de salir adelante como país, pero ya cuando empiecen a desinvertir el sector productivo ecuatoriano ya es tarde. 7:23, usted, Lenín. Gracias, economista. Bueno, para saludar a Alejandro y consultarle, yo quiero tener claro cuál es el monto del drawback de los CATs, cuánto es que le debe el Estado al sector florícola. Buen día, Alejandro. Buenos días, Lenín. Efectivamente, al sector florícola debe como $92 millones entre certificados de bono tributario y drawback. Si quieren cuantificar eso en términos muy sectoriales, es prácticamente el 13 al 14% de las ventas anuales del sector ahorita. Es muchísimo, ¿sí? Si le sumamos a esto cuánto el SRI retiene en IVA en un momento dado, hasta que cobra su IVA de compras nuestras y luego las devuelve a la exportación, que se demora más o menos entre 180 a 190 días, esa fotografía son $80 millones más. Entonces, si sumamos simplemente los 80 más los 190 en un sector que exporta $800 millones al año, estamos hablando de que le estás quitando liquidez, le estás restando liquidez al sector significativamente. Un sector que demanda muchísima liquidez, especialmente en las próximas 4 semanas y media es cuando más liquidez demanda este sector, que es cuando no produces tanto, sino que lo que haces es preparas el cultivo justamente para el Valentín. Entonces es muy complicado lo que se nos viene al sector. El otro día, me parece que fue Andrés Carrión, justamente terminando la entrevista, dijo SOS, ¿es un sector en SOS? Sí, el sector está en SOS. Ahorita sí, te lo digo frontalmente, el sector está en un tema muy grave. Hoy día estamos viendo el resultado de lo que se hizo en el 2014, en términos de efectos productivos. Pero el rebote que estamos teniendo en este último trimestre básicamente nos está contando la historia de lo que va a ser el 2018. El 2018 va a ser un año tremendamente difícil, va a ser un año en que muchas producciones aquí, muchas fincas de producción aquí van a tener que ir cerrando puertas o van a tener que salir abruptamente del mercado, lo cual es mucho más costoso y más grave. Pero la situación ahora es crítica, ¿no? Entonces, que un ministro... Pero las condiciones, la mejora de las condiciones en Europa no fueron suficiente contrapeso a las condiciones internas y en función de ello es que tú nos cuentas aquí a la mesa de trabajo y a la audiencia de Huancavilca que están en estado crítico. O sea, la realidad es que la exportación de flores de este año, en términos de volumen y valor, ha crecido, pero en términos de precio ha decrecido. ¿Sí? Es decir, seguimos decreciendo precio. Existe evidentemente una sola oferta en el mundo. Este momento ahorita el Ecuador tiene que seguir bajando el precio, le suben los costos de producción, porque ya estamos viendo el efecto ahorita de las medidas aduaneras y todo el tema, le sube el efecto de producción, reduce las importaciones, suben los fletes, hay que bajar aún más del precio, es decir, todo el contexto que les estoy dando es que en los próximos 6 meses, y lastimosamente este sector de flores ahora no es un sector que está muy rentable, es un sector más bien muy poco rentable, pero sabemos y entendemos, la rentabilidad no hace que las empresas quiebren o funcionen bien, es la liquidez.
y el problema del sector este rato se llama liquidez. ¿Ya? Estamos entrando en una olla de presión muy fuerte, ¿sí? En el que se ha tenido que venir bajando los precios durísimo, o sea, de manera muy significativa. Uno, los precios ya están subiendo y ya han subido gracias a las medidas económicas, ¿sí? Y las importaciones se han reducido gracias a las medidas económicas, las importaciones legales se han reducido por parte en términos reales, lo cual ha significado que como hay menos demanda de entrada de productos vía aérea, ¿sí? Hay menos ofertas, es decir, vienen menos aviones, y eso significa que el precio por kilo sube. ¿Sí? Si es que el precio por kilo sube en términos reales de flete, significa que para poder competir con un Colombia o con un Kenia, nos toca bajar el precio. Ahora, la ley de régimen económico, esa que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, que le han cambiado más de la mitad de los artículos, que le han cambiado 65%. hasta el nombre, ¿contribuye de alguna manera a afrontar, a combatir esta situación complicada que están viviendo no solamente en el sector floricultor, sino también en otros muchos sectores productivos del país, Alejandro? A ver, la ley lo que hace es recaudar, vía ley recauda unos 700, 900 millones de dólares, ¿no es cierto?, en términos de impuestos. No hace ninguna otra cosa, es decir, no es que fomenta alguna cosa, es más, le fomenta a las empresas a que no crezcan, ¿no? Le dice, si usted vende hasta $500,000, no le vamos a cobrar impuesto a la renta. Si usted vende $501,000, le voy a cobrar impuesto a la renta. Ese es el peor mensaje que le puedes dar a una empresa, no crezca. El Ecuador necesita crecer, necesita fomentar el crecimiento, ¿sí? Aparte de eso, pues fuera de la ley imponemos tasas aduaneras, subimos los aranceles hasta el máximo posible. O sea, la verdad es, en una economía como la nuestra, que es dolarizada, el mejor regulador del precio, el mejor regulador de las importaciones y las exportaciones se llama dólar, moneda, ¿sí? No existe ningún otro elemento mucho más eficiente que ese. Y cuando nosotros, muy sabiamente, lo pongo entre comillas, queremos distorsionar el comercio, ¿sí? El efecto secundario de distorsionar el comercio es el que tenemos hoy día, ¿sí? Y hoy día es que las empresas son menos competitivas, hay menos atracción a la inversión, ¿sí? Nos ponen una serie de trabas y una serie de trampas, diría yo, ¿no es cierto?, en la ley, para traer dinero de afuera. O sea, por favor, o sea, ahorita el Ecuador necesita fomentar inversión, necesita generar certezas. Si quiere generar certezas, por Dios, vaya y firme acuerdos comerciales con los principales destinos de los estados del Ecuador. Es importante este rato ser certeros hacia dónde sacar la producción ecuatoriana. Si mañana tenemos una industria pequeña y queremos que esa crezca, en el Ecuador, dentro del mercado ecuatoriano, es bien difícil crecer. Es un mercado pequeñito. Hay que fomentar la exportación, hay que fomentar ese tipo de cosas. Pero En medio de todo esto, Alejandro, de las situaciones complicadas, que no dan síntomas de mejoría, ¿cuál es el valor que le otorgan ustedes desde el sector de las flores a la apertura al diálogo que siempre está mencionando el presidente Moreno y dice, tenemos las puertas abiertas, podemos seguir conversando, podemos seguir buscando una salida? En la práctica, ¿esto es real? ¿De verdad están abiertas las puertas? ¿De verdad hay el ánimo de continuar dialogando, de seguir escuchando, de seguir tratando de buscar mejorar las condiciones, o se trata simplemente de un discurso? Yo creo que existen algunos ministros, especialmente de la época anterior, que están filtrando mucha de la información, ¿sí? Filtrándole mucha información al presidente Moreno, y obviamente el presidente Moreno tiene que atender muchas cosas, nadie le va a quitar esa responsabilidad que la tiene que tener, y estoy seguro que el tiempo a veces no le alcanza, ¿sí? Pero honestamente yo creería que muchos de los ministros están pasando la información muy filtrada. Pero dejemos eso de lado. Ese diálogo se lo armó, se lo estructuró y se lo escribió, y se llama Consejo Consultivo. Creo que el presidente lo que tiene que hacer ahorita es sentarse, no sé, mediodía de su 2 horas de su mañana, ¿sí? Leer absolutamente todo lo que se discutió en el Consejo Consultivo, todo lo que se coincidió y lo que no se coincidió, ¿sí? Y liderarlo, y poner una persona de liderazgo dentro de esto que logre
concretar consensos entre el sector público y el sector privado. Economista. 7:32, dialogando aquí en Huancavilca 830M con el señor ingeniero Alejandro Martínez. Él es el presidente de la Federación de Exportadores de Flores. A propósito de abaratar costos o de mejorar, pues, ¿no?, los precios para la producción exportable y tener, pues, poder competir en el mercado internacional, ingeniero Martínez, ¿cómo les está yendo con el ministro del Trabajo? Porque el sector de las flores es casualmente el que ocupa mano de obra por temporadas, por así decirlo, ¿no? No es continuo, por ejemplo, como una industria, ¿no? Una industria que la chimenea no se apaga. Acá es por tiempo, por temporadas, por lapsos. Entonces, ustedes deben de haber hecho algún planteamiento al Ministerio de Trabajo para reformar la actual ley y de esta manera, pues, yo diría hasta crear más empleo si se modifica los contratos de trabajo para esta actividad de la producción de flores. A ver, en el sector se emplea constantemente unas 105,000 personas. De manera por temporada, como lo dices tú, que realmente gracias a la ley de incentivo laboral, que creo que le voy a poner otro nombre porque es un desincentivo total, más bien las temporadas en nuestro caso se han reducido, las contrataciones de temporada se han reducido, porque lastimosamente, habiendo gente que tiene esa disposición de trabajar en la temporada de cosecha del arroz o del cacao en la costa y en la temporada de cosecha, digamos, o de mayor temporada de exportación de flores, que es el mes de enero y el mes de mayo, y justamente esta gente sube a la sierra, ¿no?, porque le interesa, porque está con trabajo, ¿ya? No se le puede volver a recontratar, de acuerdo a la ley, ¿sí? O sea, una vez contratado y terminada esa contratación a tiempo o lo que sea ya determinado, se volverá a contratar a esa persona, ¿ya? Entonces, realmente es absurdo. Hemos venido trabajando con ese ministerio en justamente encontrar unas formas y unas estructuras válidas, legales, obviamente, pero que le den una dinámica mucho más real al sector. El sector no es industrial, para nada, es agrícola. Las plantitas no es que tienen un switch para prender y apagar la producción es constante, ¿sí? La flor se produce todos los días, de lunes a domingo, hay que cosecharla, no todos los días sale la misma cantidad de producción, y no todos los días del mercado demanda la misma cantidad de producción, es decir, todo eso va variando todo el tiempo. Pero si nuestra estructura de costos es flat, ¿no?, o sea, es totalmente plana, ¿ya?, y se vuelve más bien como costos fijos, no como costos variables, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es volviéndonos cada vez más costosos, más ineficientes. Eso se vuelve complicado, es decir, hay un punto en que las empresas pueden generar la mayor cantidad de eficiencias posibles, pero hay límites, y esos límites ya llegaron, y ahorita sí les digo, esos límites ya llegaron. El sector, por lo menos florícola, está en una situación muy crítica hoy en día, no sé cuántas, el otro día lo dije y me ratifico que lo dije, hay entre 10 y 15% de las empresas en riesgo serio de quiebra. Muy bien, ingeniero Martínez, esperamos conversar casi al terminar el año, a ver si le hacemos un balance, ¿no? A ver cómo nos fue el 2017, que yo creo que no ha sido un buen año, parecido al del 2016, que tampoco fue bueno, pero siempre hay una esperanza, siempre hay un momento para empezar. Un abrazo para usted. Ok, un gusto, un buen día a todos, gracias. Huancavelica, la H grande de la información.